Señores, bienvenidos a Cool Bible. En el día de hoy tenemos un tema que es el tema, señores. Es un tema que no ha salido de la palestra pública, un tema que siempre se mantiene. Atención, gente. Es algo que ha sido de controversia durante muchos años. Más de miles de millones de años de experiencia en el profe. Mientras tanto, Luis Miguel Jiménez no va a dar el enfoque bíblico de esto. Raudin se quiere tatuar y yo voy a... Ya, ahí está. ¿Pero por qué yo? Pero es una película de misterio. Señores, hoy en Cool Bible vamos a hablar sobre los tatuajes, su procedencia, su generación. ¿Por qué debo tatuarme? ¿Por qué no debo tatuarme? Y esas preguntas que usted ha querido ser respondidas a mediados del tiempo. Una pregunta, tú eres que estás poniendo los temas. El primer tema hablamos del diezmo porque tú no quieres diezmar. Ahora vamos a hablar de tatuajes porque cuidado si tú te quieres un tatuaje. No, Raudin es el que se quiere tatuar. Yo. Raudin es el que se quiere Eso no es verdad, no es Rowdy, porque detrás de cámara me dijeron que me embla y tú sé quién tatuar. ¿Tú crees que yo no sé ya? Yo estoy claro de lo que está pasando y ese tema tenemos que aclararlo hoy. Y Janet Cuello decía que de chiquitico. Señores, fue una postalita. queremos saludar a las personas que nos han comentado en nuestro video. Gracias por el apoyo que nos han dado. Me Un emblato, saludo eres muy, mío, muy, que tú muy, eres muy mío. especial. Y más adelante vamos a mencionar algunos nombres de las personas que salen en los comentarios. De lo que están tatuados en los comentarios. Estate tranquilo, estate tranquilo. Pero para iniciar este programa, ¿quién? Un saludo a Juan Pablo. Un tatuador Juan famoso Pablo, de Carrizo. Juan Pablo. Mi amor, un beso para ti, Sally, te amo. Juan ¿Tú Pablo. crees que te enfrías con eso? Siempre estoy frío, yo. Juan No, Pablo. el padre de la patria. Juan Pablo, te vamos a dar canquiña en el video. No, chancea lo que es mío, es mío. Señores, ¿y quién mejor que el profe para iniciar en este, Claro que sí, en tengo este deseo. programa para explicarnos la procedencia de la palabra tatuaje? Como Bueno, siempre. excelente. Por favor, présteme sus oídos varios minutos y explico. No. Nosotros... Que yo entienda, por favor. Claro, vamos a tratar de explicar lo que se entiende. No, que tengo que Bueno, amenazarte. No. Es que tú eres muy científico, Que papá. Membla entienda. Si Membla entendió. Yo no entiendo por qué ustedes siempre me interrumpen. Estos son mis 5 minutos, déjenme tranquilo. Es que tú eres muy científico. Entonces tú tienes que entender que está lo práctico. Claro, aterriza un poquito. Ana Lo que María. pasa es que Ortega y Gasset decía que el ser humano es él y sus circunstancias. Entonces, partiendo de esa definición, también tenemos que entender que los términos tienen que ser interpretados a partir de las circunstancias en las que estos se dieron. ¿Y qué Por tiene eso que que yo ver? nunca te entendí, ¿Y qué ¿no? tiene que ver eso con el tatuaje? Que el término tatuaje como tal no puede ser interpretado como en la actualidad la gente lo ve, como la gente opina de él, sin entender su trasfondo histórico. Porque si lo hacemos así, nos perderíamos de un gran recurso que podríamos aprovechar para entender lo que este término Sí, pero implica. explícamelo, porque ya yo me quiero ir, no te estoy entendiendo ya. Por favor, déjeme explicar. Por favor. O sea, Adelante, pues, proceda, entonces, proceda. tenemos que tomar en cuenta que históricamente la práctica de marcarse en el cuerpo tenía distintas connotaciones. Esto va a depender del tiempo histórico en el que esto se daba. Por ejemplo, en la antigüedad, no sé si sabían que los primeros hombres practicaban los tatuajes con un fin medicinal, donde practicaban algo conocido como la acupuntura. ¿Qué era la acupuntura? Pero la acupuntura no es una cuestión con agujas que te pullan así. Y hay una película que Jet Li, el dragón, que le ponen una aguja y el tipo que... Sí, Ey, con esa cara, porque Sí, el que no ha visto la película no va a querer ver. Pero es importante resaltar que a pesar de que en los inicios esta práctica se daba con asuntos medicinales, en tiempo de los romanos esta práctica se usaba para distinguir los rangos militares y distinguir a los esclavos. Ya. Entonces, tú siempre me quieres interrumpir, no entiendo por qué tú siempre pones esa cara, viejo. Porque él se quiere tatuar. Ahora ya él no sabe si va... Pero ven, Como él no es militar, a él lo que va a ser un esclavo. Reitero, tú dijiste detrás de cámara que eres tú que te quieres tatuar. Y él no califica para esclavos. No. Porque los esclavos son flacos porque no le dan comida. Ay, mi madre, ¿tú te imaginas? Tenemos a alguien detrás de cámara que puede ser un esclavísimo. Y tiene el color y ¿Tú todo. te imaginas a Raúl diciendo un esclavo? Sería difícil de mantener esa boca. ¿Vale? Él levanta una rebelión inmediata. Bien, de una vez. Pero Él tiene que ser patrón, no puede ser esclavo. según lo que tú estás explicando entonces, para ver si te seguimos. Antes, en ese tiempo, se utilizaba para identificar los esclavos y los militares Tiempo de los romanos. de los romanos. Claro. Y después de los romanos, Bueno, en el siglo XVIII, un famoso navegador conocido como James Cook trajo esta práctica
a Inglaterra. Entonces, en Inglaterra, los mercantes que estaban siempre con James se tatuaron el cuerpo y llevaron esta práctica a Inglaterra y le preguntaron los nativos de esa tierra, ¿qué significa esto? Y ellos dijeron, esto es un tatú. Y de ahí es donde viene la palabra tatuaje, que en su inicio significaba pinchazo. Pero es importante resaltar. Pues yo me voy a ir a pinchar, no voy a tatuar. Oye, me leíste el pensamiento. Yo voy a ir a pincharme. Eso se oiría como tan extraño, tú decirlo con la traducción. Me voy a hacer un pinchazo con el nombre. Yo espero, por Eso favor, suena como vacuna de COVID. que lo que estoy tratando de decir, el trasfondo histórico, cultural de esta práctica, pueda ser entendida. Lo hemos entendido, Sí, claro. claro, porque siento Lo que hemos entendido al revés, pero lo entendimos. Entendimos. Claro. Pero quiero resaltar para culminar que esta práctica, cuando llega al siglo XVIII en Inglaterra, fue acogida por diferentes clases sociales y algunos extractos sociales de los más bajos, que la clase más pobre, lamentablemente, o los que buscaban de una forma o de otra poder hacerse sentir en la sociedad, se marcaban el cuerpo. Y esto llevó a las prácticas de que bandas, pandilleros y personas antisociales usaban el tatuaje como un símbolo distintivo que los distinguía en la sociedad. Una pregunta, Ajá. Wellington, una pregunta. Ajá. Porque el tema nace porque Raudin se quiere tatuar. Exacto. Y dale con tú que yo me quiero tatuar. y tú mencionas 3 grupos. Claro que sí. Y, ya- Los y- pandilleros. y yo vengo descalificándonos desde arriba. Él no es militar. Él no Ni es esclavo. esclavo, ni es pandillero. Entonces tú te quieres. Tú eres pandillero. Ajá. Es que yo no sirvo. Ahorita quieres una MC-13 de No, de Sí, Salvador. en la frente, en la En la cabeza. frente. Es que yo no sirvo para pandillero, pero yo no puedo correr mucho. No, pero tú das la orden. Bueno, yo tengo entendido que inmediatamente en China, bueno, no en China, para allá, no, para allá. En Asia. En Asia, para allá, para esos sitios. Cuando una gente caía preso, que lo tatuaban para que lo identificaran como carcelero, entonces vienen los tatuajes modernos. Porque la gente se tapaban los tatuajes esos con diseños modernos Sí, señor. para llamar la atención y para que entonces la policía como que son unos tigres. Entonces buscaban lugares estratégicos donde tatuar para que el policía cuando te agarraba te chequeaba, así, este es de tal sitio, este es de tal cosa. Entonces como el que hizo la ley hizo la trampa como que Ya lo sabes. ¿No? Y por igual también la famosa mafia de los yakuza, que viene de su sitio, China, Japón. Agrégale mafia para todo lo que te estaba Ellos- pensando. Pero tú no tienes ningún parentesco a los asiáticos. ¿eh? A lo que O pelean sea, sumo. Como en el orden que Rando hablaba, también Peleador de sumo. ellos para identificarse, ellos se hacían ciertos tipos de tatuajes en el cuerpo y automáticamente cuando se desvestían, ya el otro lo podía identificar. Entonces Y tú quieres sabían que encuerarte en la calle. Tú te quieres encuerar ahora en No, la a mí, calle. a mí me gustan mucho los planteamientos de él porque él es una gente que se quiere tatuar y está documentado. Él tiene todas. Él tiene todas las Entonces, ¿dónde tú te para ubicas defenderse. en los 3 puntos que yo mencioné? Yo me ubico en la iglesia, varón. Y una pregunta, Wellington. Ajá. Tú como profesor que domina lo que son las ciencias, domina la parte histórica, yo quisiera que tú nos respondas. Hay un tabú donde dicen que los tatuajes dan problemas de salud o no dan. ¿Eso es cierto o es mentira? Porque aparte de que se haga o no se haga, yo quisiera por lo menos, yo tengo esa curiosidad, yo no sé ello, pero yo quisiera saber si en verdad, porque Atención, oyentes. Aparte de profesores médicos. ¡Escucha! Es médico ahora también. Sí, realmente tienen sus consecuencias medicinales. Porque la tinta que se le introduce al cuerpo es algo que es nocivo y que es introducido en la segunda capa de la piel, conocida como la dermis. Pregunta. No, espérate. Porque ahora eres doctor también. La gente bebe café en exceso, la gente toma refresco en exceso y eso no hace daño. La gente come sopa china en exceso y eso no hace daño, ¿verdad? Pero independientemente de cuando te introducen esa tinta que tienes distintos tipos de metales, dependiendo del color de la tinta que te introduzcan en el cuerpo, a los 20 años, cuando tengan que hacerte una resonancia magnética, yo voy a ver que tú le vas a decir a la máquina. No me la hago la resonancia ya. Voy obligado. sí, porque todo el mundo está sano hasta que llega el médico. Tú vas por un dolor de cabeza que te lo curo con una pastilla para no mencionar ninguna por el derecho de autor.
tú te tomas la pastilla y te sanaste. Pero eso no, Ey, eso no viene al vamos, tema. vamos. Eso no viene al tema. Tú vas al médico porque tú te caíste de un motor y se te rapa por un lado y tú sales hasta con la presión alta y tienes que beber pastillas y para Pero está bien, ok. Wellington nos explicó el contexto histórico. Ya sabemos para qué se utilizaban los tatuajes en principio. Habló de los tiempos milenarios, cuando se dio acupuntura. Después nos trajo para acá siglo XVIII y más para acá. Y los Vinimos militares y de la Asia, cosa. de los chinos. ¿Verdad? Vinimos para acá. Ahora bien, esas son una muy buena información histórica. Yo quiero que el pastor me explique a mí ahora, a través de la Biblia. Tampoco me hable duro, porque tú porque tienes tu polochecito de School Bible y nosotros no. Tú quieres sentirte ahora por encima de nosotros. Está bien, un poquito más paso. Pastor, yo quisiera que usted nos explique, a través de la luz de la palabra, cuál es la situación con los tatuajes y la Biblia. Yo espero que tú tengas el valor de hacerle el rebú que me dijiste que le iba a hacer al pastor detrás Los de la cámara. tatuajes son del diablo. O sea, que el infierno que ese. tiene un tatuaje ya no es hijo de... Oye, Que vamos a verdad continuar. Deja que le explique, Luis Miguel. Agua, sal y luz. Que Bueno, tiene sal. Adelante, pastor Luis Miguel. Bueno, señores, miren. Es interesante el tema de los tatuajes a la luz de las escrituras, porque tenemos quizás muchos recursos de donde hablar. Lo primero es que un dato histórico a nivel de la Biblia, que quizás nosotros ignoramos. ¿Cuál es? Dato histórico. La primera persona que fue tatuada en la Biblia fue Caín. Y lo interesante de ese tatuaje, ¿quién fue que lo hizo? Pero es un Ahí está, ignorante, profe. Es un ignorante. Esa tú no te la sabías. Tú no te sabías esa. Dios mío. Ahora, usted le vamos a quitar el cargo, el profe. Es que tú no puedes Pero tú tampoco te la sabías porque tú nunca habías leído ese pedazo de la Biblia. Déjate de eso. Pues si él hubiera sabido eso, no estuviera ni preguntando. Bien, varón. muchachos. Dios, el primer tatuador de la historia. Sí, siga, pastor, siga, que estos carnales que Como no saben de ustedes, eso. ustedes no se pueden relajar. Sí. No, y me gustó tu comentario, pero es bueno que tú salgas un poco de la ignorancia. ¿Por qué tú crees que lee la Biblia? O sea que no la lee. Un saludo muy especial para todas las personas que están viendo este video en este momento. Lo amamos en el amor de Cristo. Esto fue cool Bible. Ah, no, todavía. Sí. Suscríbanse. Pues bien, mira, la palabra tatuaje, la gente por lo regular la asocia simplemente con cuando uno agarra a una marca que es permanente. Pero la palabra tatuaje como tal es marca. Entonces, sin importar con qué tú te hagas una marca, sea con una tinta o sin tinta, tú estás siendo tatuado. Entonces, cuando nosotros vamos a definir si el tatuaje es pecado o no es pecado, que en resumidas cuentas, a la luz del pacto en el que nosotros estamos operando, donde ya no estamos basados en la ley, no encontramos ningún texto que nos indique que el tatuaje sea pecado. Ay, mi madre. Entonces, no podemos decir que es pecado. Sopla. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros encontramos argumentos a favor y argumentos en contra. El primer argumento a favor que nosotros encontramos es que Dios no mira lo de afuera, que Dios lo que mira el corazón. ¿Ves lo que te dije? Que Dios lo que come corazones. Yo no te lo dije. Dios no come corazón. Ay, Yo lo que me voy a tatuar desde que yo salga de aquí, padre, yo el pastor dijo que no es pecado. Ay, pastor Luis Miguel, ¿para qué tú te pones a enseñar eso a estos muchachos? Y ya tenemos cómo defendernos. Resuélvete el lío, por favor. Desenrédate tripero, pollero, por favor. Continúe, pastor. Síganos nutriendo, por favor. Yo lo que quisiera, Raudin, que tú, cuando terminemos la definición, tú sigas con ese mismo ánimo. Sí, porque yo estaba empezando, vamos a ver el remate. Mira, ábreme esa puerta que yo me voy. Ay, ay, Pues bien, el segundo argumento que nosotros podemos mencionar es que hay personas que dicen, un argumento a favor, que el tatuaje es como una ropa. Que tú puedes ponerte incluso una marca que predique. Tú puedes ser el gran evangelista predicado a través de los tatuajes. Ahí salen argumentos que yo puedo tatuarme el nombre de Dios, Jesús, Cristo viene, Un Juan versículo. 3:16, un versículo. Y eso le abre una puerta a que las personas digan, bueno, yo puedo usar el tatuaje. Yo voy a ver qué tú vas a hacer ahora, Randolph. Espérate. Y el tercer argumento, Ya me estoy apiando del güey. el tercer argumento que aparece a favor es que nosotros no estamos en el tiempo de la ley, sino que estamos en el tiempo de la gracia. Y nosotros encontramos grandes teólogos donde dicen que en el tiempo nosotros tenemos que basar en lo que dice Efesios 2:1, que tenemos que ser edificados en el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y como los profetas y los apóstoles no repitieron en ningún momento que nosotros debemos hacerlo o no debemos hacerlo, entonces la persona dice, todo lo que yo deba de hacer me lo tienen que repetir los profetas. Y más cuando caemos
en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando se hace el concilio de Jerusalén, donde empiezan a determinar qué cosas tienen que hacer los gentiles. Sabe que nosotros somos gentiles. Atención, ¿Sabes que tú eres un historiadores. gentil? Claro, ¿Tú sabes que tú eres un gentil, profe? Claro. Claro. Tú como historiador dominas Claro bien que eso. sí, claro que Aunque sí. no leas la Biblia, pero yo sé que tú dominas eso. Él lee los libros de No, Stephen porque Hawking. el que no lee la Biblia es este. No, No. él lee la Biblia desde el punto de vista histórico Sí, para... es que él se vuela los versículos. Lo que no le conviene, él vuela. No, lo que pasa es que los profesores así le gustan ser ateos. Entonces yo quiero sentenciarlo desde ahora. No, pero él no es ateo porque él tiene sus creencias bien fundamentadas en la ciencia bíblica. La ciencia Ciencia bíblica. bíblica. Entonces, Hechos 15, cuando está definiendo qué cosas debemos hacer nosotros, los gentiles, simplemente aparecen 4 mandamientos, de los cuales en esos 4 mandamientos no aparece en ningún momento el no tatuarse. Y voy a mencionar un solo mandamiento que menciona para traerlo a contexto. Y es que dice, no coman comidas sacrificadas a los ídolos o cuiden a las viudas y ese tipo de cosas. Ya. Entonces, una licencia para Randolph tatuarse. No es una licencia. El tema de Randall es, tú me estás dando Aquí miedo ahora. Podemos dar botellazos. No. Chancealo. Cualquier cosa a Rowdy. Entonces, el argumento que encontramos en contra de los tatuajes es basado en una referencia bíblica. Y es la única que aparece en la Biblia hablando de lo que es prohibición. ¿Y cuál es esta? La que aparece en Levíticos capítulo 19, verso 28. ¿Qué dice Levítico verso 19, verso 28? Dice, y no haréis rasguño en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Miren algo interesante. La gente habla de los tatuajes, pero dice, no imprimirán. No imprimir. Si para ti el tatuaje es pecado, basado en ese texto, ahí dice impresión. ¿Qué incluye eso? Que hasta las rayas que tú te haces con un lapicero, que muchos de nosotros inventamos cuando niños, entra dentro de eso. Problema. Pues yo no me hago un tatuaje en una impresora, en una máquina. No, con un lapicero. Con aguja, con No, aguja. porque dice que no se imprima nada de la piel, porque yo no me lo voy a imprimir. Pero con ustedes, permiso. Ustedes están hablando. Y él me está hablando a mí del Levítico, del Pentateuco, de cuando Moisés, que fue allá arriba, que bajó, que resplandeciente, que la tabla, que la madera, que la piedra, que la cosa. Eso fue en la ley. Entonces, ¿cómo tú vienes a mí y me sacas un versículo y me dices, no imprimirás sobre la piel, que eso que? Ahí habla de que tú tienes que guardar el sábado. Ahí habla de que tú no te puedes cortar la barba. Ahí habla de un sinnúmero de cosas. Entonces tú no me puedes venir a mí a decir que yo no me voy a tú no te puedes tatuar porque el Levítico lo dice. Es el problema de esta gente que no tanto la Biblia, ¿vale? Yo no me razo. Ustedes están Luis Miguel de pecado. Tú tienes un chin por lo menos. Tenemos que tener cuidado con seguir enseñándole a esta gente, porque oye lo que están haciendo con la Biblia ahora. No, y lo que me gusta de Randall, que cualquiera que oye ese argumento cree que en verdad lee la Biblia. Esos son los pedacitos que ponen en la congregación. Él se embotelló por el programa. Y no solo para el programa, porque yo quiero que ustedes sepan, más ya lo voy a decir. Es verdad, Raúl se quiere tatuar. Y yo tengo que defender a mi hermano. ¿Cómo, cuando él se Raúl? mete en Viejo, la vida. te voy a desenmascarar públicamente. Eres tú que te quieres tatuar. Toma. Eres tú que te quieres tatuar. Tú sabes que cada vez que yo veo a Randall diciendo que Raúl se quiere tatuar, a mí me acuerda cuando uno le pasa algo y le da vergüenza decírselo a la gente. Claro, y uno dice, a mí un amigo me comentó. Un primo lejano de la familia. A mí un amigo me comentó. Entonces, mire, te hablan demasiado, vamos a prestar atención porque Está bien, bueno. ya que usted no lee la Biblia, Estábamos en Levítico. pues sí, porque ya que usted no lee la Biblia, vamos a mencionar. Estábamos en el apóstol y volvemos para Levítico. Estábamos en la gracia y bajamos la ley. Como nosotros, el tiempo de nosotros ha cambiado, nosotros tenemos que aprender a construir argumentos que tengan la capacidad de poder cruzar las fronteras. Porque estas fronteras tienden a ser a nivel de lo que son regiones, continentes y también cultura. No podemos construir argumentos tan sencillos que cuando nosotros caigamos en otra cultura se desbaraten, o cuando caigamos en otro continente también eso nos desbarate. Por ejemplo, el pueblo evangélico en un momento fue muy acérrimo con el tema de lo que son los aretes y de esas cosas. Durante un tiempo aquí no hubo problema con eso porque aquí había una cultura donde era muy aceptado y la gente por costumbre quizá no se ponía. Pero cuando tú ibas a ciertas regiones como en África, República del Congo, cosas así, que el arete era parte de una costumbre donde tenían personas donde se ponían arete aquí. Y un cosa en el labio, un aro así en el labio. Ah, pues tú tienes que sacar cabeza, Randolph, y ya. Entonces, Y yo no me quiero poner eso en la beba. ¿Cómo voy a comer de ustedes?
Entonces, ¿cómo tú a ellos le vas a decir qué cosas sí y qué cosas no? Entonces dirás tú, no, porque la Biblia tiene que abarcar toda la cultura. Yo quiero aclararle algo a ustedes, prestenle atención a esto. Viene Biblia. Nosotros, los problemas culturales con respecto a la interpretación no existían durante el Antiguo Testamento. ¿Por qué? O durante el periodo del Antiguo Pacto, hasta que Jesús fue glorificado. ¿Por qué no existían los Ya problemas no me voy a culturales? tatuar ya. Porque la única cultura que tenía esa ley era el pueblo de Israel. Y como todo el mundo creía lo mismo, no había problema cultural. Exacto. El problema cultural nace a partir cuando el Evangelio empieza a expandirse a las otras culturas. Por eso mencionamos ahorita lo de Hechos capítulo 15, que empiezan a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Por ese tipo de cosas. Entonces, Ya, no me tenemos que tatuar ya. empezar nosotros a encontrar respuesta, qué hacer y qué no hacer. Primera cosa, cuando nosotros vamos a definir qué hacer y qué no hacer, no podemos darnos el lujo de empezar a decirte, Rowdy, busca en la Biblia todas las prohibiciones y a un listado. Porque muchas veces tú estarás ignorando. Sí, los pero hay contextos. mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace, entonces yo no lo puedo hacer. Lo que pasa Otra es que- gente se sienta a buscar los versículos para apoyar una teoría que ellos tienen, entonces yo no lo puedo hacer. Lo que Sí, pasa pero es el que hecho que otra gente lo haga no quiere decir que sea claro, correcto. tú quieres coger tu libertad y convertirla en un libertinaje. Para eso que tú espérate, quieres no, venir a los espérate. discipulados aquí. No, espérate. Exacto. El pastor acaba de decir algo muy importante. Dejándote de influenciar por el mundo. Perverso. Él acaba de decir algo muy Denúncialo, importante. pastor. Repítalo, por favor. Oiga. Escuchen eso que me llegó, es verdad. El hecho de que alguien haga algo no se convierte en una licencia para yo también hacerlo. Independientemente hayan personas que existan, que hagan prácticas que no sean correctas, tenemos que tener conciencia que los estándares están establecidos de cómo hacerlo bien. Aunque el mundo, e incluso me gusta algo que le dijo Jehová a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Mira, En verdad, sí. afincándonos un poquito más en el tema, yo no puedo mandar, como le decía Randy, que haga un listado de cosas. ¿Por qué? Porque a veces estaremos violando lo que son los contextos. Por ejemplo, nosotros no podemos decir que el tatuaje es pecado basado en Levítico 19 e ignorar que en Levítico 19, donde se da el mandato, hay 39 versículos. Y dentro de 39 versículos hay 38 mandamientos. Sí. Pero quizás la gente ignora. Y mandamientos simples, como no te recorte la barba, no te... Hay que guardar el día no santo. te corte el cabello, Que no te guarde el corte día el del caballo, sábado. Por eso es que- guarda el sábado. Por eso es que te seguilla y no se quiere recortar ahora. Y esto, un santo, tú no estás viendo, tiene barba y no se Entonces, recuerda. eso es lo que tú te aplicas para no ir al peluquero. Ese es el cuento que tú te haces. Y bigote y de todo. Entonces, mira esto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo Pablo, que se considera el apóstol de los gentiles, es que resuelve este problema? Por eso Ya, mismo, porque él era un gentil. ahí viene el problema. ¿Cómo ya. así? Pablo no era gentil. ¿Y qué era Pablo? Era judío, pero él tenía una influencia griega. Pero él no era Pana, gentil tú vas a de meter ese hombre para allá para que el programa dure 2 horas. No, fue el solo que me metió, yo lo que dije. Tú que lo Pablo era un direccionaste. gentil. Y ya, es que él nada más necesita eso. Él no necesita más de ahí. Ah, porque te me echa corta, él nada más hay que enseñar una chispa y él arranca. Entonces, ¿qué Pablo nos explica en cuanto a eso? Sí, sí. Oye, usted no le enseñaron costumbre en su casa. Sí, pero que no lo Mala aprendimos. costumbre. Entonces, ¿cómo Pablo resuelve esto? Pablo empieza a mencionar cómo las culturas iban a tener diferentes cosas de qué hacer y qué no hacer. Pablo abre un filtro y el filtro es más amplio. El filtro, ¿en qué consiste el filtro? ¿En qué consiste el filtro? En qué cosa edifica y qué no edifica. Ya. Ya yo no tengo que estar pendiente qué cosa es buena y qué cosa es mala. Tú estás escuchando. Hay 3 puntos que en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 8, nuestras acciones para poder hacerlas tienen que cumplir. Primer punto, que edifique. Segundo punto, que cuida al débil. Y que tercer punto, que no busque el bien propio, sino que busque el bien del otro. Por eso nada más no me voy a tatuar. No, ya. Entonces, miren, y este tema me gusta mucho porque no da la A mí no entrada me gusta, nosotros. Pero sigue. Pero no es radio que quiera tatuarse. Continúa. la abundancia, Este desenmascarado. de la abundancia del corazón está hablando la boca. No hay nada de lo Le oculto. echaron limón a la cortada. No hay nada de lo oculto que no haya de ser manifestado, dice la Biblia. Entonces, mira, ¿por qué me gusta la introducción a este tema? ¿Por qué me gusta la introducción de este tema? Es fácil, porque nos permite abrir una brecha a no simplemente el tatuaje. Porque como ya nosotros estamos hablando de qué cosas edifica y qué cosas no edifica, eso me va a llevar a mí a que hay muchas cosas que la Biblia no me prohíbe hacerlas, pero yo no puedo hacerlas porque no cumplen con el filtro de las 3 cosas. ¿Cuál fue el filtro de las 3 cosas que mencioné? Lo vuelvo a repetir.
tiene que edificar. Edificar es lo primero. Tiene que cuidar al débil. Al débil. Y tiene que no buscar el bien propio. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Jesús dijo en un momento, cuando se trataba de menospreciar a uno de los pequeños, dijo que aquel que menospreciara o que hiciera caer a uno de Ay, sus mi pequeños, madre. dice que era mejor que se atara una soga al cuello de una rueda de un molino. ¿Tú sabes qué Eso, significa? eso sí tú no te lo has leído, Randolph, es que te quiere tatuar para corromper al Yo, débil. yo Mira. conozco sí. unos cuantos Yo que... te llamo ahora que estoy en medio del programa. Yo conozco unos cuantos que deberían amarrarse 2 o 3 piedras de esas en el cuello. así. Continúe, pastor, continúe, por favor. Muteame el micrófono de Raúl. Deberían, por favor. Prudente. Pues bien, mira, ¿por qué es interesante este punto de vista? Porque nosotros vivimos como cristianos muchas veces una vida muy individual. No me importa lo que el otro piense. E incluso... Ay, espérese, pastor, y disculpe. Hay una frase que yo tengo que decirla. Y ahí viene este hombre ya. La salvación es individual. Haga su diligencia. Es individual la Lo que pasa salvación, es- pero tú tienes que cuidar. Pero tú sabes en el contexto que eso se dice. Bien. Ahora no se está buscando el bien común. Cuando la gente menciona eso, no se está buscando el bien común y tú lo sabes. Lo que pasa es que eso es un concepto del que es. Se me escapa. Tiene que escaparse porque yo te he escuchado a ti diciéndolo. Claro. Continúa, pastor. Pues bien, diciendo eso, la gente vive una vida muy individual. Esa vida individual dice, a mí yo lo voy a hacer aunque a Roddy no le importa. Yo lo voy a hacer aunque a Randy no le importa. Pero una de las cosas que nosotros luego que hemos nacido de nuevo y nos convertimos a Cristo es que nuestra vida individual va muriendo. Exacto. Y como nuestra vida individual va muriendo, ya yo no tengo que pensar en el bien propio. Todas mis acciones tienen que cumplir de cómo esto contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Así donde es. Cristo es la cabeza y los miembros de la iglesia son el cuerpo, que son los órganos que están... ¿Qué tú vas a decir? Entonces al final todo se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú lo amas como a ti mismo, tú no vas a causar de que él caiga ni va a hacer nada de que... Jesucristo lo dijo. Jesucristo Exacto. lo dijo. Y yo quiero que Randolph me explique en qué edifica el tatuarse, cómo cuida al débil y cómo él no está pensando en él mismo, según lo que el pastor acaba de Que explicar. ese tipo es Es un egoísta. egoísta, es un egoísta, un carnal. Pastor, usted me va a que busca ayudar con lo la suyo cita. propio. Porque yo no sé dónde lo dice. Que no pueden provocar, los padres no pueden provocar ir a los Efesios hijos. 5. Efesios 5, varón o yo. Claro. Porque yo estoy tranquilo hace rato y ya yo dije. Denle para atrás el video para que lo vean. Que yo no me voy a tatuar. Ya yo lo dije, ya. Entonces, usted ve lo que estamos hablando del bien común, el que seguir. Está saliendo a relucir tu naturaleza. El que al final era el que se quería tatuar. Claro, su naturaleza está saliendo a relucir, que es lo que quiere tatuarse, infiltrado aquí. En este momento queremos saludar de manera agradable a las personas que comentaron el video anterior. Inmediatamente el pastor Luis Miguel Jiménez, interrumpido por el profe, termina y concluya la idea. Vamos a dar los nombres. Continuamos con Cool Esa es la Bible. forma de escaparte tuya. Producción, muteame el micrófono a profe. Por favor. Yo quiero terminar con un texto. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 23 y el verso 24. Por aquí abajo. Dice, todo me es lícito. La palabra lícito es todo me es permitido. Pero dice, pero no todo me conviene. Escucha. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Te escuchando. Entonces, Te escuchando. señores, ustedes que están viendo este video, nuestro modelo de qué cosas y qué no hacer no es hacer una lista de lo que son las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Si nosotros analizamos el contexto de por qué Adán y Eva salieron del Edén, fue porque comieron del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Mi madre. oye, Ellos cuando empezaron gana, a comer de lo bueno Y de lo y de lo malo. malo. Yo sé que habemos algunas personas que estamos llenos de conocimiento de qué cosa es buena y de qué cosa es mala. Pero el árbol que debían de comer, él era el árbol que daba vida. Ah, pues no fue un árbol de manzana que yo comía. Entonces, Te voy a prohibir los muñequitos a ti. entonces yo no gano nada con tener mucho conocimiento de qué cosas son buenas y qué cosas sean malas y no tener la forma de cómo la persona en verdad tengan vida. Nosotros acostumbramos a qué cosa. Primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 11, en el verso 3, dice que Pablo tenía un miedo cuando le escribió a la iglesia de Corinto de que sus sentidos sean extraviados, que la serpiente con astucia hizo que sus sentidos se extraviaran de la sincera fidelidad de Cristo. Asimismo Así es. nosotros, el diablo usa astucia Coge para ahí. nosotros coger argumentos y hacen que nosotros nos extraviemos. Y por extraviarnos dejamos de serle
fiel a Cristo, llevándonos a la gente por delante, haciendo cosas que no edifican. Entonces, tenemos que cuidarnos de esas cosas. Bebe agua, Yo bebe creo, agua. yo creo que vamos a tener que hacer llamado después de este video. Yo creo, A Randall, ¿verdad? El señor A va los que tener están detrás de frenar. yo creo que para el próximo programa el pastor Luis Miguel tiene que tener un poco más de misericordia. No. De Randall. Es que es el problema. Que por estar pasando paño tibio, están viviendo el evangelio. Señores, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Cool Bible. Sí, señor. Ven acá, una pregunta. ¿De qué vamos a hablar en el otro video? Porque... Bueno. Yo no lo voy a decir. De los amigos tuyos que quieren enfundar el Espérate, ministerio, porque Randall. yo vi que la productora de nosotros, ella mandó en el grupo, dije, que vamos a hablar de los levitas. No, El no, reino, no. levita No, del reino. oye, vamos. Yo considero que deberíamos poner el título Los músicos, porque el tema de los levitas es muy amplio. Pero ¿tú una pregunta, sabes que los levitas- Randall. ¿Y no estamos hablando de cosas cristianas? Porque tú consideras que los músicos que tocan son cristianos. No, porque Oye, vamos a hablar.